por favor les pido, vamos a realizar la clase que tiene que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy y la segunda hora de clase vamos a trabajar en cuanto a las tutorías con las personas que deseen hacerlo. Lastimosamente el fin de semana tuvimos que cancelar la tutoría con ustedes. Bueno, estamos los docentes saturados también de un montón de actividades, comprendiendo que vienen las evaluaciones sumativas y a propósito de otras actividades que se nos ha planteado, por lo que seguramente también con ustedes algunos profesores no han tenido clases de manera sincrónica, ¿sí? Es probable que les haya sucedido esto. Sin embargo, bueno, vamos a darnos un espacito para tener también las últimas retroalimentaciones en esta y la próxima semana, que me parece son las últimas clases para abordar incluso los últimos temas. Entonces, por favor, les pido que presten mucha atención. También les pido que alisten los materiales que ustedes hayan desarrollado ya para poder avanzar en la segunda parte con la tutoría. ¿Ya? No se olviden también a propósito de las cámaras, ya son las últimas dos clases del semestre, pero recuerden que ustedes deben mantener sus cámaras encendidas, pues esto tiene repercusión en cuanto a a su participación por un lado, pero más bien en cuestión de asistencia también. Bien. Listo, chicos y chicas, entonces vamos avanzando. Hoy vamos a revisar un tema que se liga bastante con el último tema de los algoritmos. Permítanme compartirles pantalla para poder avanzar. Ver, uy, la Negris viene a saludarles. A ver, déjenme compartir pantalla. Ahora sí. A ver, vamos a avanzar. Entonces, revisamos el último tema de esta unidad, chicos y chicas, que es el tema número 8. Y avanzamos entonces revisando la ética, poder y brechas tecnológicas. Esto en, digamos, alianza un poco en torno a lo que acabamos de revisar la clase anterior sobre los algoritmos, el newsmaking. Recuerden también este tema que revisamos la última clase. ¿Sí? Y bien, entonces, para poder abordar este tema principalmente, vamos a revisar el subtema 8.1, que tiene que ver con la vigilancia digital, que es un término que actualmente por el desarrollo de la tecnología, los algoritmos y así también como vamos a comprender hoy el término o el asunto de la Big Data, tienen y la privacidad, por supuesto, abordan, ¿no es cierto?, ciertos criterios dentro del ámbito comunicacional. Vamos a enfocarlo también en cuanto a algunas cuestiones tecnológicas, ¿no es cierto? Que en algunos casos no están ligadas a la comunicación, pero sí sería importante que podamos revisar algunos de estos temas y tratar de proponer ideas de cómo se trabajaría con la Big Data, por ejemplo, en el periodismo o en la comunicación organizacional o empresarial. ¿Sí? Para esto revisamos el documento Big Data, Privacidad y Protección de Datos de la autora Elena Gil. Pero revisamos específicamente el capítulo 1 que se denomina La revolución del Big Data. Este documento fue desarrollado en el año 2015, por lo que algunos de los datos están desactualizados. También aborda, ¿no es cierto?, una recolección de información, por ejemplo, de la normativa y algunos otros elementos que son más bien datos del desarrollo de la Big Data en España, ¿sí? Sin embargo, también, ¿no es cierto?, se logra comprender esto o tratemos de hacer una comparación en cómo se aplican también estos diferentes procesos en el entorno latinoamericano o indoamericano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. En este momento de la vida, en el año 2015, se establece el Big Data como un nuevo paradigma. El Big Data no es como tal un asunto técnico como vamos a revisar hoy, sino que se establece para comprender una masa de información que tiene diferentes aristas. ¿Sí? Pero que por lo pronto, ¿no es cierto?, nace a partir de la utilización del Internet, de la era digital, pero sobre todo, ¿no es cierto?, de la recolección de información en diferentes escalas que ha facilitado incluso esa recolección de datos. Podemos hacer diferentes ejemplos, ¿no es cierto? Varios expertos incluso buscan abordar la Big Data desde diferentes ejemplos de la vida cotidiana.
por ejemplo, una tienda de barrio, ¿no es cierto? O tal vez una tienda un poquito más eh, digitalizada, ¿ya? En el que logra recolectar datos de sus clientes a partir de las conversaciones por WhatsApp, a partir de las interacciones en Facebook, por ejemplo, a partir de los comentarios en Instagram, a partir del tiempo de visualización de un video en TikTok o algunas otras herramientas, ¿no es cierto? Que nosotros, o más bien que los clientes o los usuarios van generando y alimentando a esos algoritmos que sí veíamos la clase anterior para poder también comprender, ¿no es cierto?, este campo amplio de la recolección de datos. Sin embargo, si es que una empresa pequeña no logra tener un tratamiento de esta información no termina alimentando a los algoritmos debido a que, digamos, es información suelta, ¿sí? En el caso específico de la Big Data, son es una cantidad increíble de información, ¿no es cierto?, específica y particular de diferentes usuarios que se van generando a partir de las dinámicas de consumo, como hemos mencionado en un montón de clases durante este semestre, ¿no es cierto? Y todavía se refuerza más porque la difusión o la utilización de esta herramienta que es el Internet, actualmente, bueno, en ese entonces, en el 2015 en España, se mencionaba que se ocupa más del 98% de la información mundial en formato digital. Ahora, sería importante que cada uno de nosotros pudiéramos investigar cuál es el porcentaje, por ejemplo, en Ecuador, comprendiendo también que existen ciertas brechas digitales todavía. Hemos mencionado algunas que pueden ser como, por ejemplo, el analfabetismo digital en el caso de las generaciones más viejitas, ¿sí? Que tal vez por este proceso de falta de conocimiento o de acceso a las tecnologías, no logran también desarrollar un consumo de contenido a través de estas plataformas digitales. O por otro lado, que también se evidencia mucho en América Latina, a pesar de que con el pasar de los años también se ha ido rompiendo esta brecha digital, hay algunos espacios rurales que aún no pueden acceder al Internet, al uso del Internet, por lo que también puede ser eso, dos aristas que permitirían que no se logre, ¿no es cierto?, llegar a este porcentaje tan alto que sí se evidencia en España. Bien, con estas ideas vamos a ver entonces cómo a partir de la utilización o de la cantidad de información que existe en Internet, se genera también una vigilancia digital. Y ahí les hago una primera pregunta, porque lo hemos revisado también en clases anteriores. ¿A qué creen que nos referimos con la vigilancia digital? Hablando a propósito, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de revisar la última clase de los algoritmos. ¿A qué creen que se refiere esta vigilancia digital? Tal vez que está pendiente de a qué contenido nosotros visualizamos. Por ejemplo, si visualizamos, yo qué sé yo, un debate político, entonces, con referencia al algoritmo, va a estar pendiente de que si tal vez nos sale otro video igualito al debate político, o sea, y nosotros nos quedamos viendo, entonces va a estar pendiente cada vez que nosotros ingresemos a ese tipo de temas y nos va a seguir lanzando eso para que nuestra atención referido a eso. Yo le entiendo así, profe. Bien, 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 vamos por ese camino, Renata. Bien, entonces en ese sentido, ¿no es cierto?, se genera este término importantísimo en la actualidad, que es la vigilancia digital, a propósito de este establecimiento de datos que les mencionaba, que es una carga inmensa de datos. No podemos comparar, ¿no es cierto?, la información que guarda, por ejemplo, una empresa pequeña sobre los registros, sobre los gastos, los ingresos, etcétera, ¿sí? Sino que la Big Data tiene mucho que ver no solamente con la recolección de información, sino también en el tratamiento de esa información para generar lo que nos menciona Renata, por ejemplo, para sesgar, ¿no es cierto?, o para ofrecernos servicios y productos, pero también que refuercen las ideas ideológicas de compra, nuestras tendencias de consumo en redes sociales sobre un contenido y no sobre otro.
¿sí? Esta acción se realiza principalmente en los entornos digitales. Sin embargo, en la actualidad también se está estudiando cómo la Big Data puede ser alimentada a partir, por ejemplo, de, no sé, en algunos teléfonos celulares, los más modernos, tienen incluso esta lectura de la saturación de la sangre. ¿Sí? O de cuando hacemos ejercicio, cuántos pasos damos, ¿no es cierto? Entonces traspasa un poco este tema que tiene que ver específicamente con algunos datos con los que nosotros estamos conscientes que compartimos, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, existen relojes también que van leyendo la saturación y hacen que también estos datos puedan ser interpretados, sobre todo en los deportistas, para conocer cuál es su rendimiento, el tiempo que le toma realizar una tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para finalmente, a partir de la utilización de esta Big Data o de este campo informacional amplio, tomar decisiones finales, ¿sí? Y, digamos, estos datos, ¿no es cierto?, permiten tomar estas decisiones analizadas finalmente. Además, esta recopilación masiva de datos, como hemos visto en otras clases, sí permite descubrir patrones, ¿no es cierto? Y predecir cómo los usuarios tienden a consumir ciertos contenidos y no otros. También, digamos, este acceso a la información que se genera a partir de esta vigilancia digital desafía también los derechos fundamentales como el acceso o digamos, como el derecho, perdón, a la privacidad, que también es uno de los derechos constitucionales que se encuentran en varias normativas alrededor del mundo. ¿Sí? El sentirnos vigilados, me parece que en este paralelo, en la clase anterior, una de las estudiantes mencionaba, nosotros hicimos un ejercicio en el colegio y hablábamos sobre cierto producto mientras teníamos un teléfono celular sobre la mesa y sucedía que luego nos aparece publicidad sobre ese tipo de productos. Sí, entonces también varias empresas han utilizado esta información para poder subir los costos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en el caso de las aplicaciones como Uber, cuando nosotros damos a aceptar términos y condiciones, se menciona que incluso los costos pueden elevarse cuando el teléfono tiene la carga un poquito baja. ¿Ya? Esto quiere decir que como la aplicación detecta una emergencia, puede ser, ¿no es cierto?, por la poca batería que tiene un teléfono celular, entonces genera una demanda más alta y por eso suben los precios. ¿Sí? Por este tipo de demandas. Entonces, hay varias características que van también generando este tipo de debates, ¿no es cierto?, sobre el respeto del derecho a la privacidad. A nivel mundial existen, por ejemplo, en este documento también se plantean varias normativas sobre cómo se debería acceder a la información y cómo incluso se maneja esa información en los medios de comunicación. En este contexto, como nos menciona el documento, la capacidad de las tecnologías para identificar, por un lado, luego perfilar, es decir, hacer un análisis de esa información, organizarla y finalmente tomar decisiones que al final, en algunos casos, también son automatizadas, ¿sí? No en todos, porque también existe esa combinación y ahí está un poco la riqueza del periodismo y la comunicación. La interpretación pasa por la búsqueda, sí, de la alimentación a partir de la Big Data, pero también de la interpretación y de la curación de la información a través del enfoque de un periodista, es decir, qué preguntas hacerle al algoritmo o a esta cantidad de información para poder nosotros obtener información relevante, ¿sí? Bien, con esta breve introducción, entonces ahora sí vamos a avanzar un poquito a conocer puntualmente qué es la Big Data. Como les mencionaba, la Big Data no es una tecnología específica. Los algoritmos sí son, ¿no es cierto?, estos análisis matemáticos, como mencionábamos la clase anterior, para que, de acuerdo a ciertos pasos, finalmente la inteligencia artificial tome decisiones. En el caso de la Big Data es particularmente esa carga informativa que permite que el algoritmo pueda tomar decisiones, ¿sí?
y que no tiene un enfoque, más bien que es un enfoque para generar valor a partir de este análisis masivo de datos. ¿Recuerdan la clase anterior y que también es pregunta de examen porque lo revisamos casi al inicio del semestre? ¿Qué es el periodismo de datos o qué es el periodismo de investigación? ¿Recuerdan un poquito este tema? Igual podemos inferir a partir del análisis de los términos. La clase anterior justo revisamos qué es el periodismo de datos. Acuérdense, acuérdense. Ya. A ver, partamos de la idea del periodismo de investigación, ¿sí? El periodismo de investigación, por lo pronto, en comparación del periodismo informacional o de información en general que busca publicar una noticia, ¿no es cierto?, coyuntural y brindar información puntualizada, actualizada. Por otro lado, el periodismo de investigación lo que busca es generar una recolección de diferentes hechos noticiosos para poder informar a partir de la investigación. Es decir, no necesariamente una noticia actualizada, pero sí una noticia que recopile mayor información para finalmente poder comunicar un mensaje contextualizado. ¿Sí? Y para eso, o dentro del periodismo de investigación, se utiliza mucho el periodismo de datos. Recuerden que el periodismo de datos, como revisábamos la clase anterior, tiene que ver con ya la utilización de máquinas y tecnologías para recopilar, organizar y que se permitan búsquedas puntualizadas, ¿sí? Les ponía yo un ejemplo. Una de las plataformas que logran recopilar investigaciones en Latinoamérica es Redalic y tenemos unos espacios buscadores que nos permiten a nosotros encontrar información eh, puntual, ¿sí? Sobre algún hecho específico, sobre algún tema específico, sobre alguna fecha específica, por ejemplo, ¿sí? Ahí nos permite tener varios filtros para encontrar la información más pertinente que nosotros necesitemos. Asimismo, dentro del periodismo de datos, es decir, utilizar este tipo de herramientas que nos permitan hacer periodismo de investigación. Pero el periodismo de investigación, por supuesto, se enriquece de otras herramientas, como las que les acababa de mencionar, sobre combinar, por ejemplo, el tema de la Big Data con fuentes tal vez más oficiales o fuentes cercanas que estuvieron en el lugar de los hechos, etcétera, ¿sí? Y se apoya en el desarrollo de estos algoritmos, la Big Data, como pudimos ver que extraen conocimientos de enormes volúmenes de información. Normalmente las empresas más populares a nivel del mundo y que utilizan esta Big Data, por ejemplo, son Apple, Google y Amazon, que son unas de las empresas que buscan, ¿no es cierto?, vender u ofrecer información, en el caso de Google, ¿no es cierto?, a partir de grandes masas de información, pero también a partir de análisis automatizados para brindarnos información. ¿Qué pasa cuando entramos a Google? Me parece que hicimos el ejercicio en la clase anterior. Entramos a Google y las primeras respuestas que nos aparecen son filtradas, dependiendo de la información que han buscado otros usuarios con algunos criterios de búsqueda y que son las mejores para mostrarse, de acuerdo a ese análisis que genera automáticamente el algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Big Data? Que no es más que esa masa grande de la información que ayuda a alimentar las bases de datos de este tipo de plataformas más grandes. Ahora, vamos a avanzar. Ya, hay un término también dentro del mundo de la Big Data que se conoce como la dataficación. Aquí lo dividí en dos porque quería ponerle yo aquí enorme en la diapositiva, pero por estética no logré hacerlo, pero es la dataficación, ¿ya? Esta dataficación se refiere puntualmente a este proceso mediante el cual aspectos no cuantificables de vida, como por ejemplo nuestros gustos o nuestras relaciones sociales, sí se convierten en datos, ¿sí? Ejemplo,
Normalmente, las preferencias, podemos decir. En el caso de la plataforma o esta gran empresa, ¿no es cierto?, como Meta, utilizan diferentes datos para poder comprender también los estratos sociales o los estratos económicos, más bien por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando los usuarios buscan generar un pautaje o publicidad en este tipo de plataformas, hay diferentes niveles de configuraciones para filtrar o para determinar el público objetivo al que va dirigido una campaña comunicacional. Entre ellos se muestra, por ejemplo, una configuración en particular en el que se plantea que la información llegue a las personas que utilizan iPhone o incluso a las personas que utilizan Android, ¿sí? O incluso en algunos casos a ambas personas. ¿A qué creen o por qué creen que pueda existir este tipo de toma de decisiones al momento de pautar, dependiendo de los intereses o en este caso del uso del usuario eh, por una tecnología versus la otra? ¿A qué creen que se deba esta división? ¿Se durmieron, chicos? A ver, vamos, Tania. Tania, ¿tú qué piensas? ¿Es posible que por favor me pudiera repetir? A ver, mencionaba que en el caso de Meta, cuando digamos, una empresa, pongamos ya, o cualquier usuario busca generar un pautaje en redes sociales, lo que sucede es que entre una de esas configuraciones permite a la plataforma filtrar entre las personas que utilizan iPhone versus las personas que utilizan Android. ¿Por qué creemos que pueda suceder esto? Porque hay un interés, sobre todo siento que es, bueno, económico, capital, que al final desea tener esta opción de globalizar más, de conectar, de tener acceso a Más o más menos. información. Ujú. Más o menos, Tania, va un poco por lo primero que mencionaste. Recordemos que, bueno, en varias investigaciones también se ha mencionado que el uso de iPhone, por ejemplo, brindaría en algunos casos más exclusividad. Por eso es que hay investigaciones también de la marca, como las marcas que se evidencian más elegantes, pueden ser más costosas, como iPhone, ¿sí? Entonces, bueno, en varias investigaciones se ha determinado también como que existe una posición económica de las personas que tienen más recursos que se guían por la compra de iPhone y por las personas tal vez que no tienen el acceso a comprar un iPhone o adquirir uno de estos dispositivos tendrían menores recursos. Ojo que esa parte de una interpretación a partir de investigaciones sociales. Entonces, este tipo de datos, ¿no es cierto?, van generando también la cualificación de algunos datos para que puedan estos ser cuantificables, como en este caso hablando de la dataficación. Es decir, que anteriormente no podían ser cuantificables o no tenían una interpretación, ¿no es cierto?, a partir de este tipo de criterios, pero que a partir de la suma de estos datos por medio de la plataforma digital o plataformas digitales, se permiten ya adquirir o cuantificar estos aspectos de la vida que anteriormente no eran cuantificables. Bien, vamos a continuar. Ahora, en otro apartado del documento se nos habla sobre las características del Big Data, que son 6 en realidad, pero que Big Data lo propone de 3 más 3 V, porque, digamos, las iniciales se componen de la letra V. Van a ayudarme ustedes con la lectura, porfa, para que no se me duerman. Vamos, Melanie Belva.
Leo, profe, ¿verdad? La primera parte. Características del Big Data, las 3 más 3B. Volumen, cantidades masivas de datos imposibles de tratar con herramientas tradicionales como Excel. Se requieren tecnologías como Hadoop o NoSQL. Ya, muchas gracias, Melanie. Bueno, estas herramientas ya son más especializadas en el tratamiento, ¿no es cierto?, de gran cantidad de información. En este caso se menciona una de las plataformas en las que antes se trabajaba, ¿no es cierto?, el archivo o por lo menos el listado, ¿no es cierto?, de la información, como Excel, que es una de las actividades en las que, por ejemplo, algunos negocios todavía van generando su base de datos, que termina siendo como la versión inicial de la Big Data, en donde, por ejemplo, se colocan nombres, apellidos, números de teléfono, correos y que hasta ahora en algunos casos se utilizan como en la universidad para generar el listado de estudiantes, sus contactos, etcétera. ¿Sí? Información básica. Sin embargo, la Big Data, ¿no es cierto?, se trabaja a partir de esta característica principal que es un volumen inmenso de información. Por eso les mencionaba empresas a nivel del mundo que tienen en realidad una información guardada importante sobre nosotros y nuestro consumo en las diferentes plataformas digitales, como el ejemplo que revisábamos la clase anterior en el que, perdón, iniciábamos o ingresábamos a un sitio web y veíamos que rápidamente, a partir de esa información, a cada uno de nosotros nos salía información diferente, pero de acuerdo a nuestros gustos. Es decir, que de cada persona que existe en el mundo, pero que utiliza, ¿no es cierto?, las plataformas digitales, la Big Data o los algoritmos van guardando esta información en este espacio céntrico de la Big Data. Bien, vamos a continuar con el punto número 2. Por favor, Shirley, vamos contigo. Velocidad, capacidad de procesar datos en tiempo real, útil para análisis dinámicos como predicción de huracanes. Muchas gracias, Shirley. Bueno, esto ya lo revisábamos también al inicio del semestre cuando decíamos que la velocidad del Internet pasa por estas características, ¿no es cierto? Ejemplo, aunque aquí se evidencia sobre todo porque estas investigaciones están realizadas en otros espacios del mundo, esta predicción de huracanes. Pero ¿qué pasa o cuál es el ejemplo puntual del que podríamos hablar en nuestro país? Pasó hace poquito incluso este tema de el clima, la predicción del clima, ¿no es cierto? O incluso también lo que sucede es que a muchos de nosotros nos llegan notificaciones a nuestro teléfono celular cuando está a punto de suceder un temblor. ¿Sí? Es decir, estas predicciones o cargas informativas grandes pueden ayudarnos también a predecir desastres naturales, por ejemplo. Y esto se alinea mucho a lo que vamos a ver más adelante con el ejercicio periodístico. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto. Por favor, Vilma Chusete. Vilma se fue. Vamos, por favor, Crisia Bravo. Ya, magíster. ¿Cuál le ayudo leyendo? Ya estamos en variedad, por favor. Ya. Fuentes estructuradas y no estructuradas. Textos, imágenes, GPS, redes sociales. Supone el mayor reto y valor. Bien, gracias, Crisia. Así como revisábamos en esta primera partecita el volumen informacional, también dentro de ese volumen hay varias características y varias fuentes de información, ¿cierto? Desde donde se recoge esa información. Como bien nos menciona el documento, entre esa variedad informacional, por ejemplo, se puede evidenciar la presencia de textos, ¿sí? Por ejemplo, en el uso de las plataformas digitales, no sé si han escuchado el arte que ahora se denomina o una disciplina
en la actualidad a partir del uso de las redes sociales, que es el copywriting. No sé si ustedes han escuchado este término y saben a qué se refiere. ¿No han escuchado el copywriting? Ya, a ver, ¿recuerdan Dijiste, algunas? Vamos perdón, ahí. el copyright son los derechos de autor. No sé si estoy bien, ¿no? Sí. No, Ah, Stephanie. ok. Ese es el copyright, ¿ya? Sí. Con R. El copywriting es con W y es como el copy de la escritura, ¿ya? Desde donde incluso normalmente se acompaña. Yo algunas veces que les he mostrado algunas publicaciones en internet, les menciono, por ejemplo, que las publicaciones se conforman de dos partes. Por un lado, la imagen, el video que se cuelga en redes sociales, pero también hay un texto que acompaña a esa imagen o video. Ese texto que acompaña a la imagen o video se convierte en un copy o se denomina copy, ¿sí? En el ámbito del social media. Ahora, el copywriting tiene que ver con la escritura o con la forma en la que se genera esa escritura, ¿sí? Que además ayuda a posicionar los contenidos en los primeros resultados de búsqueda. Por ejemplo, estos copies o textos que acompañan a las publicaciones suelen contener normalmente información relevante para los usuarios que buscan acceder a un contenido u otro. Por ejemplo, vamos a ver brevemente, ¿ya? Un ejemplo para poder tenerlo más claro. A ver, vámonos a Tinta Digital. A Instagram. Ya, vámonos. Me parece que sí vi en Tinta Digital. Mm, Ya, por ejemplo, respecto de esta nueva propuesta de ley, ¿ya? Tinta Digital, un periódico digital, ¿no es cierto? Lo que hace es generar una información en la imagen, ¿sí? Que de alguna manera sí puede alimentar también la Big Data, como acabamos de revisar por acá. A ver, estamos acá, ¿ya? Textos, imágenes, GPS, redes sociales. Bien. Entonces, cuando revisamos nosotros las redes sociales, por ejemplo, esta publicación se compone de esta imagen, pero también del texto que le acompaña a esa imagen, en la que se incluyen ciertos criterios, ¿sí? Para la búsqueda. Por ejemplo, si yo busco algún tema sobre reforma de ley o algo por el estilo, tinta digital, los buscadores van generando ese filtro de la información para que pueda irse encontrando la información que yo deseo consumir. Pero, por ejemplo, existe esta disciplina, como les mencionaba, de la escritura de estos textos. En algunos casos, por ejemplo, estos textos suelen contener enlaces, suelen contener palabras clave de búsqueda, suelen contener hashtags, que ahora entiendo están sobrevalorados, los hashtags ya no están siendo utilizados en mayor medida, pero normalmente la escritura, es decir, los textos en cualquier tipo de plataforma digital van a hacer que un contenido se encuentre frente a otro contenido, ¿sí? O que se posicione más que otro contenido, más bien. ¿Sí? Asimismo, las imágenes. Cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones al momento de crear una cuenta, o incluso con esta nueva actualización de Instagram, tenemos o nos va solicitando más permisos para acceder a más información nuestra, ¿sí? Por un lado, cuando damos clic en aceptar, en crear una cuenta y nosotros somos generadores de contenido, somos prosumidores, recuerden, ¿no es cierto? Estamos aceptando que las imágenes que cargamos pueden ser propiedad de la plataforma en la que compartimos, sea esta Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera de ellas. Bien,
Asimismo, sucede con este tema del GPS y nuestra ubicación. Recuerdan, ustedes mismos me parece que me mencionaron cuál fue la última actualización que realizó Instagram en cuanto a la ubicación. ¿Recuerdan la clase anterior? Está hablando eso de los mapas que pone ahora usted en Instagram. Yo vi que Ujú. usted pone, por ejemplo, donde se encuentra y arribita le sale mapa. Ya, exacto, Stephanie. Se refiere a el conocer la ubicación de algunos amigos de nosotros o con los que nos relacionamos en este tipo de plataformas digitales. Allí también estamos alimentando la Big Data. Cuando, por ejemplo, tenemos un camino establecido diariamente, ¿no es cierto?, de ida hacia nuestros trabajos, de regreso, no sé, a visitar a nuestros familiares, estamos generando ya una dinámica de cómo nos movemos también en territorio, ¿sí? Es decir, la variedad de información dentro de la Big Data es realmente muy amplia, ¿sí? Y además, esta variedad supone el reto de analizar esa información, sea automáticamente o también sea de manera personal, cuando cada periodista o comunicador accede a esa información y busca interpretar esos datos para luego tomar decisiones. Continuamos con las siguientes 3B, por favor. Aquí tu ayuda, Alejandro, vamos contigo, por favor. Ya. Veracidad. La calidad y fiabilidad de los datos no siempre está garantizada. Se busca reducir la incertidumbre combinando fuentes. Ya, muchas gracias, Alejandro. Esto también tiene que ver con el ejercicio combinado, ¿no es cierto?, del uso de la Big Data. Les mencionaba, no solamente en el caso del periodismo, en realidad en varios ámbitos que buscan establecer o que buscan utilizar este tipo de herramientas, se logra trabajar con la combinación de diferentes formatos y elementos que permitan evidenciar o que permitan también encontrar diversas soluciones o incluso soluciones más meditadas, más críticas. Recuerden lo que mencionábamos la clase anterior. Los algoritmos y la utilización de la inteligencia artificial pueden, sí, efectivamente generar procesos técnicos o procesos que estén generados, ¿no es cierto?, a partir de pasos para la resolución de tareas. Sin embargo, hay temas más sensibles o hay casos que se requieren un análisis mayor y una interpretación más meditada, por lo que la veracidad de los resultados de este tipo de herramientas aún tienen incertidumbre en la actualidad, aún en la actualidad. Ojo con esto también. Sí, a propósito de que el documento es del 2015, pero aún existen este tipo de elementos. Continuamos con el siguiente punto, por favor, con Ángel Gómez. Se fue Ángel, nos dejó. Vamos, porfa, Lady. Lady Ishbe. Sí, profe. A ver. Visualización. Herramientas visuales como mapas de calor facilitan la interpretación de datos complejos. Muchas gracias, Lady. Bien, en este caso, ¿no es cierto? Recuerdan también la noticia que veíamos, que fue la difusión de fotografías del Turi, ¿no es cierto?, intervenidas por inteligencia artificial. Y la misma inteligencia artificial proponía estos mapas de calor que yo les mencionaba para reconocer en qué momentos se utilizan más o en qué espacios de la fotografía se utiliza más el uso de la inteligencia artificial o en dónde está intervenida la fotografía. ¿Sí? Este tipo de elementos nos ayudan a comprender no solamente los mapas de calor, ojo, pero sí existen varias herramientas estadísticas como los pasteles, las barras y otros elementos estadísticos mucho más complejos, nos ayudan a generar una interpretación a partir de la organización de estos datos. Sasha. Perdón, Lisen, le levantaba la mano para decirle que
Ahorita me conecté, pero ya mismo estoy llegando a la casa. No hay inconveniente. Bueno, habría sido importante que estés desde el principio, pero bueno, es importante que también puedas prestar atención desde ahora, ¿ya? No hay problema. Vamos. Entonces, bueno, les mencionaba que si bien esta información en grandes cantidades, ¿no es cierto?, en grandes bases de datos también, logran generar, ¿no es cierto?, una colocación de información, hay que saber tratar esta información o graficarla, ¿sí? Este tipo de herramientas normalmente suelen ser generadas a partir de los diseños de la información, como las infografías, los datos estadísticos, los mapas, ¿no es cierto?, o los organigramas o diferentes herramientas que van a permitir presentar la información de manera más digerible para que a partir de ello se puedan generar las interpretaciones de los resultados. Y la última B, por favor, aquí puedes ayudarnos, Fanny Inlago. Buenas noches, magíster. Buenas noches, Fanny, ¿cómo estás? Bien. Fanny, por favor, ayúdanos leyendo la última B. El análisis de datos debe generar beneficios, ya sean económicos, sociales o científicos. Ya, muchas gracias, Fanny. Por favor, prestemos atención, chicos, los siento distraídos. A ver, ¿qué sucede aquí, por favor, en el caso del valor? Sobre todo aliándolo, ahora sí, al concepto que hemos manejado durante el semestre, que es el ejercicio del periodismo, y sobre todo el enfoque que tiene, o los principios que tienen el periodismo. El primero era, recuerden, informar, ¿sí? Pero también otro de los principios es educar, culturizar y se me van los otros dos, pero son 5 principios del periodismo, ¿ya? Entre ellos, principalmente estos 3 que les acabo de mencionar, ¿sí? Pero principalmente entre estos 3, el tema de educar, ¿sí? Y por supuesto también recuerden que se mencionaba que el periodismo y la comunicación y los medios de comunicación son el cuarto poder de un Estado, pues tienen también la capacidad de generar una opinión pública que haga que a nivel de país o a nivel de ciudad, a nivel social, ¿no es cierto?, se generen ciertas tomas de decisiones también o retrocesos en leyes, como fue el caso de octubre de 2019. Recuerden eso. En este caso, por ejemplo, a partir de la búsqueda de datos se han logrado solventar o por lo menos presentar la información para descubrir casos de corrupción, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la Big Data se ha logrado acceder a las cuentas bancarias de diferentes funcionarios públicos para conocer si existen cuentas bancarias en paraísos fiscales, para conocer qué cantidad o qué valor tienen, ¿no es cierto?, durante cuántos años han ido alimentando esas cuentas bancarias en paraísos fiscales o incluso cómo los patrimonios dentro del mismo país han ido creciendo en esos casos de corrupción. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, el periodismo también a partir de la Big Data ha generado un valor a partir del descubrimiento de alimentos tóxicos, por ejemplo, ¿sí? New York Times, por ejemplo, hizo una publicación respecto de algunos alimentos tóxicos que finalmente tuvo el objetivo social de contribuir a que este tipo de alimentos no sean consumidos posteriormente, ¿sí? Y sea resguardada la salud. Es decir, estos datos o esta información en cuanto al periodismo o a la comunicación buscan generar este tipo de beneficios, desenmascarar elementos de corrupción, ayudar a la salud pública, beneficiar también en cuanto a problemáticas sociales. Ejemplo, también se han evidenciado muchos temas de desplazamiento de territorios, ¿no es cierto?, de las comunidades o la expropiación de estos territorios para el acceso a proyectos importantes a nivel del mundo, propiciados, por ejemplo, del Banco Mundial. Es decir, cómo el Banco Mundial, una entidad financiera, ¿no es cierto?, conocida y globalizada,
ha generado el desplazamiento y como resultado también la muerte de ciertas personas. Sí, a propósito de estas promociones financieras o proyectos financieros grandes. ¿Sí? Esto es lo que ha logrado la Big Data en cuanto al periodismo, por ejemplo. Vamos avanzando un poquito, por favor. A ver. Ya. Ya. ¿Cuáles, a partir de todo esto que acabamos de revisar, son los cambios de paradigma entre lo que sucedía antes, ¿no es cierto?, en donde no teníamos una Big Data y el uso de algoritmos más la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los cambios que se evidencian en la actualidad? Vamos a leer nuevamente, por favor. Ayúdanos esta vez, Jonathan. Buenas noches, Lisa. Cambios de paradigma. De la muestra al total, se pasa del análisis de muestras representativas al análisis del conjunto total de datos. Del orden al caos, se acepta cierto desorden en los datos para ganar en volumen y variedad. De la causalidad a la correlación, se priorizan correlaciones útiles aunque no se conozcan la causa exacta. Bien, muchas gracias, Jonathan. A ver, vamos puntito por puntito, ¿sí? Lo primero es que recuerdan estas investigaciones que por supuesto hasta la actualidad se utilizan, en donde extraemos una muestra para poder generalizar finalmente los resultados. Por ejemplo, seguramente ustedes realizaron en el colegio algo como una tesis o una monografía para poder titularse, ¿cierto? Es decir, estos proyectos de investigación que permiten comprender problemáticas sociales, por ejemplo, y también proponer a partir de esto soluciones para solventar estas problemáticas sociales. Ejemplo, uno de los temas que se ha tratado muchísimo a partir de la era digital, cómo puede afectar el uso de pantallas en el proceso cognitivo de la lectura de los jóvenes y de los adultos jóvenes, ¿ya? En ese sentido, si la investigación y la recolección de la información a través de encuestas, a través de productos interactivos, se va recolectando en un grupo que normalmente suele ser una muestra, ¿no es cierto?, puede generalizarse en ciertos espacios. Si yo hago, por ejemplo, a toda la carrera de comunicación de la modalidad en línea, yo puedo tener unos resultados. Sin embargo, y puedo interpretarlos aplicados únicamente a los estudiantes de la modalidad. Ahora bien, si hago la misma investigación, pero a nivel de país, en donde voy a tener también, si bien un límite de muestra, puedo ir cada vez más generalizando esa información. Esto a partir del uso de herramientas digitales que permiten un fácil acceso a formularios en línea, por ejemplo, o a encuestas en línea, ¿sí? Pero que finalmente puede ayudarnos a comprender de manera macro las diferentes problemáticas sociales y generalizar esos resultados. El siguiente punto es que se acepta cierto desorden en los datos. El desorden no parte, digamos, por tener información suelta, sino más bien que ayude a generar diferentes categorías para poder comprender también elementos muy puntuales. Ahora, digamos, a partir de lo que mencionamos anteriormente, también informaciones de acuerdo a comunidades o sectorizadas, sin tratar de generalizar o de meter en una sola bolsa a todos los usuarios en línea. Lo siguiente es la causalidad a la correlación, en donde se van priorizando correlaciones útiles aunque no se conozca la causa exacta. Es decir, no siempre buscamos desentrañar el contexto o irnos a mirar la historia, sino que se busca comprender el suceso en la actualidad. El por qué sí, pero ya obtenemos resultados. Luego podemos retroceder a ver cuáles son las causas que permiten conocer estos hechos actuales o generar estas problemáticas sociales. Bien, avanzamos. A propósito de todo lo que acabamos de revisar, es importante también comprender cuáles son los beneficios de usar la Big Data.
Aquí vamos a avanzar súper rápido porque en realidad permiten, ¿no es cierto?, en el caso del periodismo, acceder a información o incluso desentrañar, como les mencionaba, entramados de corrupción, ¿sí? El beneficio de los que hablábamos anteriormente, a partir de la optimización de procesos, de predecir comportamientos, de personalizar servicios, en el caso de la venta de productos y servicios, de impulsar la innovación a través de los bots, como veíamos la clase anterior, por ejemplo, pero también mejorar la toma de decisiones en tiempo real. A propósito de esto, voy a mostrarles un breve videíto que espero que lo alcancemos a ver todos, en donde una campaña política en Estados Unidos se vio beneficiada del uso de la inteligencia artificial, los algoritmos y la Big Data. Creo que ahí pueden escuchar. Me indican, por favor, si escuchan. Ya me ponen ahí una manito, por favor. No pusieron la manito, ¿si escuchan? No, Magister, no se escucha. ¿No se escucha? Ya, a ver, vamos a ver nuevamente. Compartamos. Ahí me indican, por favor. Thank you, America. God bless you. God bless these United States. Muchas veces la gente pregunta, ¿por qué no podría usarse esta tecnología con otro candidato? ¿Por qué no aplicarla a todas las campañas? Aunque la desarrollamos utilizando las mismas herramientas que todos los demás y la pensamos para las mismas plataformas que usan todos los demás, la desarrollamos con una idea central que salió directamente de la cabeza del presidente. Es decir, que no solo no se puede aplicar el software a otro candidato, sino que esto significa que sale de él, de su personalidad. Él definió lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Para él, el ámbito comunitario es muy importante. Él indicó que la organización comunitaria era clave para ganar las elecciones, y así fue. Political leaders doing the right thing, but also them being pushed by a strong grassroots movement and public opinion shifting. Una de las partes principales de la campaña fue una plataforma que creamos llamada Narwhal. Narwhal era más un concepto que una plataforma en realidad. La idea era centrarnos en compartir información e infraestructura a través de distintos productos. Un ejemplo sería, si te registrabas para donar dinero para la campaña, tu nombre de usuario saldría en la esquina superior derecha. Así la gente pensaba, esta es mi página. Neighborhood team leader? We're training people how to canvas. Pero la plataforma iba más allá. Nos permitía recopilar información relevante, entender cómo funciona la gente y qué hace. Pero sobre todo se trata de rediseñar las interfaces para todos los voluntarios. ¿Cómo podemos hacer para que cuando llamemos a alguien, esa persona quiera cogernos el teléfono? Para que no perdamos el tiempo llamando a gente que no es afín a nosotros. Creo que la mejor forma de obtener los datos que usamos, y sé que en Europa es un asunto especialmente complejo, la mejor manera es que todos los datos, o casi todos ellos, fueron suministrados por los propios usuarios. Los proporcionaban ellos mismos. Porque nos dimos cuenta de que la información que nos daban los usuarios era la mejor. Entrar a mirar la página de Facebook de alguien sin conocerle, sin que nos diera personalmente su información, no nos servía de ayuda en realidad. Así que esa fue una de las grandes innovaciones, y es algo muy importante, que usemos la tecnología para escuchar. Yo diría que una de las tecnologías más importantes es el móvil, no el teléfono. El teléfono es importante porque fue el catalizador que nos llevó hasta los móviles, pero lo importante son estos ordenadores móviles que llevamos encima a diario.
negocio. Así que si íbamos a hacer un producto que sabíamos que ayudaría a la gente y queríamos lanzarlo, teníamos que asegurarnos de que funcionaban esos mini ordenadores, los móviles. Lo curioso de Twitter, desde mi punto de vista, es que da la oportunidad a famosos, a figuras públicas, gente importante, como queramos llamarlos, de interactuar directamente con una persona. Twitter funciona diciendo lo que uno piensa en el momento. Estamos viendo a varios políticos estadounidenses que lo hacen y en ocasiones se meten en líos por ello. Vemos a Trump hacerlo constantemente y así es como creo que será en el futuro. Creo que la gente va a empezar a controlarlo porque tiene un gran impacto ser seguidor de estas cuentas y darte cuenta de que tienen que enfrentarse a lo mismo que nosotros. Puedes coger el móvil y participar en Facebook durante horas y horas y horas. Creo que esa es la atracción, que lo que han creado podría considerarse el segundo Internet. Es decir, que si queremos promover a un candidato tenemos que hacerlo dentro de ese lugar, dentro de Facebook. Hay que hacerlo. We need somebody that literally will take this country and make it great again. When you have banks that are too big to fail, in my view, they are too big to exist. They don't mind having big government to interfere with a woman's right to choose and to try to take down Planned Parenthood. They're fine with big government. Y 4 años es mucho tiempo. ¿Qué triunfa en 2016? ¿Es Snapchat, por ejemplo? ¿O es Instagram? Sin duda. ¿Quizá la realidad virtual? Quizá, no lo sé. Bien, esto, chicos y chicas, a propósito de que se populariza muchísimo más el uso de los términos Big Data a partir de la campaña de Barack Obama de 2012, como ustedes pudieron ver. Se crean estas, bueno, ya desarrolladas, ¿no es cierto?, plataformas de recolección de información en grandes masas, específicamente, ¿no es cierto?, en el país de Estados Unidos, pero también tengan en cuenta cómo se pueden utilizar este tipo de información al momento de generar campañas comunicacionales. En este caso, una campaña comunicacional política, desde donde se escuchaba a la ciudadanía para, por ejemplo, a partir de esos criterios, popularizar propuestas. Sí, esto no quiere decir en este caso, ¿no es cierto?, que se hayan reforzado algunos trabajos políticos o de gestión ya en ese sentido. Se aprovechan en muchos de los casos para poder generar las campañas políticas. Sí, lo importante también sería que existan cambios sociales a partir de esta recolección de información. Pero fíjense cómo decían, ¿no es cierto?, entre los diferentes criterios y diferentes informaciones que se van recolectando a partir de la Big Data, los usuarios somos los que vamos alimentando este conjunto de información. A veces sin nuestro consentimiento o a veces con nuestro consentimiento, pero por la larga lectura de términos y condiciones, ¿no es cierto?, que suele suceder en muchos de los casos. Ahora bien, la Big Data o el uso de la Big Data ha generado diferentes impactos económicos y sociales. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad y el criterio para saber qué tipo de impactos, sean positivos o negativos, los que se han generado. El primero, en el caso de Estados Unidos, tiene un valor económico importante porque ha logrado aportar hasta 240 millones de euros en la economía de Estados Unidos y 2.000 millones de euros en la Unión Europea, ¿sí? Esto a propósito del siguiente punto. Esta innovación en servicios mejora la oferta, permite las segmentaciones precisas y acelera la innovación en múltiples sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre todo las más grandes empresas, que son las que utilizan la Big Data, por la capacidad, por un lado, económica, pero también por la capacidad tecnológica y técnica de los profesionales que manejan herramientas como desarrollo, informática, interpretación también de resultados, etcétera, permiten utilizar o permiten que las más grandes empresas puedan utilizar y servirse de este tipo de plataformas. ¿Que mueven la economía de un país? Sí, pero nuevamente puede ser que, y allí pueden debatirlo también ustedes,
pueden ser generadas esas riquezas, pero específicamente en ciertos sectores de la sociedad, ¿sí? Y esta innovación en servicios, por otro lado, mejora la oferta en el caso de la comunicación y el periodismo en cuanto al posicionamiento de contenidos que tienen una relevancia social, ¿sí? Como las que ya habíamos mencionado, ¿sí? Algunos ejemplos particulares de empresas grandes, aquí se mencionan Walmart, por ejemplo, que detectó que antes de huracanes se disparan ventas de cerveza y pop tarts, ¿ya? Puede ser un dato no menor. Ojo, valdría ver cómo lo interpretaron también al momento de comprender esta información. En el caso de la compañía telefónica, un hallazgo fue que usa datos móviles para estudios sobre turismo o movilidad poblacional. Por ejemplo, lo que acabábamos de mencionar, cuál es la concentración de personas en ciertos espacios geográficos o cuántas personas a través del GPS van compartiendo su información para ver qué lugares visitan, ¿sí? Con mayor frecuencia, etcétera. Las siguientes son las administraciones públicas. Esto nos aporta mucho más a nosotros también. Bueno, el tema del turismo y la movilidad poblacional, por supuesto que sí, porque también, por ejemplo, en el caso de las migraciones, ayudan mucho también a comprender cuál es el número de migraciones y luego a interpretar esos datos correlacionados con los temas coyunturales o sociales y coyunturas, digamos, o problemáticas de los países y en donde exista la migración. El siguiente punto, las administraciones públicas, es decir, el acceso a información de ministerios, de la misma presidencia, de entidades financieras mundiales como el Banco Mundial que les mencionaba, que mejoran el tráfico en algunos casos. En otros casos mejoran los servicios sanitarios, por ejemplo, y también que nos ayudan a prevenirnos de catástrofes, como los ejemplos que mencionábamos anteriormente. Luego, vamos a revisar también, así como tenemos algunos beneficios a partir del uso de la Big Data, hay otros riesgos importantes. El primero es que a partir de la utilización de la Big Data, los algoritmos y la inteligencia artificial pueden generarse conclusiones erróneas. Es decir, a partir de la misma interpretación, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, por la falta de datos o por la falta de contrastación de la información que tenga la Big Data, pueden existir conclusiones que no tienen que ver con la realidad, ¿sí? Aquí nos mencionaba el documento, un tema de correlaciones espurias. Con grandes volúmenes de datos también lo que aumenta es el riesgo de detectar relaciones falsas por azar o por la generación de respuestas nuevamente automáticas. ¿Sí? Por ejemplo, existieron casos particulares, esto me gustaría que puedan desarrollarlo y comprenderlo mejor en el documento compilado, pero existió una falsa relación entre la población de cigüeñas, es decir, el número poblacional de cigüeñas y su tasa de natalidad, es decir, sin tener algunos otros temas que logren cruzar la información y curarla, ¿no es cierto? Luego, la correlación entre el gasto en ciencia y los suicidios en Estados Unidos, que puede ser que por allí haya algunos temas que pueden, ¿no es cierto?, cruzarse, pero que realmente no aportan en una interpretación de el tema en específico. Bien, continuamos. Otro de los riesgos es esta toma de decisiones automatizadas que se evidencian a partir del problema. Muchas decisiones, es decir, no solamente una decisión que evidencie o que haga que no se puedan tomar decisiones concretas, como créditos o diagnósticos médicos, por ejemplo, se toman sin la intervención humana, ¿sí? Que normalmente sí suelen estar traspasados por esta interpretación automatizada. ¿Cuál es el riesgo en estos dos casos? Por ejemplo, la falta de supervisión frente a estas respuestas automatizadas o decisiones automatizadas puede llevar a que se realicen decisiones injustas o sesgadas, ¿sí? Sin que se comprenda todo el contexto, sino que, como les mencionaba, se tomen decisiones a partir de la información que tiene la Big Data.
¿Cuáles son las soluciones que se han propuesto a partir de varias investigaciones? Por un lado, ajustar esos algoritmos. Hay las personas, los programadores principalmente, que son quienes son los encargados de realizar este tipo de plataformas y que deben ajustarlos para reducir los impactos negativos. Aunque puede sonar, digamos, muy sencillo, los avances tecnológicos van permitiendo también realizar diferentes ajustes a partir de más carga de información o a partir de delimitar los procesos que se toman para tomar decisiones. Y el siguiente, que es lo que les mencionaba al inicio de la clase, debe existir una legislación que busque trabajar en cómo en este caso particular de la toma de decisiones automatizadas, que se prohíba las decisiones automáticas, puesto que, como les menciono, no se sabe cuándo estas respuestas se puede cometer un error, ¿sí? Es decir, que sí se generen estas decisiones automatizadas, pero siempre y cuando estén supervisadas por la interpretación humana en asuntos importantes o en asuntos sensibles, ¿sí? Finalmente, vamos a abordar el último apartadito que nos ayuda a comprender en el documento qué son los datos personales. Todo lo que acabamos de revisar ahorita y que deben pasar por ese proceso de derecho a la privacidad, ¿sí? Que también tiene que ver con las normativas existentes para regular este tipo de acceso a la información y de difusión de nuestra información. Asimismo, la información o los datos personales son todos los elementos que permiten identificar de manera directa o indirecta a una persona física. Cuando creamos un usuario, estamos colocando nuestros nombres o por lo menos como nosotros vamos agregando la información en este tipo de plataformas. Algunas otras plataformas nos piden nuestra dirección IP, que es también como esta cédula, ¿no es cierto?, de nuestros dispositivos, nuestro ADN, ¿sí? Nuestra voz. Ahora con el uso de la inteligencia artificial todavía más se ha visto un desafío al momento de realizar llamadas en línea, de grabar notas de voz, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, el comportamiento de navegación, que lo vimos en clases anteriores, cómo y qué contenidos consumimos, en qué horario, sobre qué temas, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son nuestros datos personales, que a la vez estamos cediendo que diferentes plataformas puedan acceder a ellos. Entre estos datos personales también existen datos sensibles, como el de la ideología. Eso puede pasar, por ejemplo, a partir, o más bien puede tener implicaciones en cuanto a las contrariedades ideológicas que pueden existir en un país. Ha existido, la historia lo dice, persecución a través de las tendencias ideológicas y la forma en que militamos o somos partidarios, ¿no es cierto?, de algún partido político, por ejemplo. Otros temas más sensibles como la salud, la religión también, por supuesto, la orientación sexual o el género, entre otros, que requieren una mayor protección, que son datos sensibles a los que lastimosamente en muchos de los casos de las plataformas no han sido regulados. Y es por eso que existen desafíos de la Big Data frente a las normativas de ese entonces de 2015, que a la vez estaban más avanzadas de lo que en la actualidad nosotros en nuestro país y América Latina estamos. Por un lado, se propone la explicabilidad de los algoritmos, es decir, cuál es el funcionamiento, qué personas manejan ese tipo de algoritmos, la configuración, etc. Pero también cómo los usuarios y periodistas deben poder entender cómo funcionan para poder a partir de eso comunicar a la sociedad, ¿sí? Recuerden lo que mencionábamos en la clase anterior. Sin esta transparencia, sin un periodista o un comunicador que se haga responsable de los resultados generados por la inteligencia artificial, no existe la responsabilidad del periodismo, ¿sí? Y la siguiente, que también lo revisábamos, que es la rendición de cuentas, accountability, que nos mencionaba que era necesario, ¿no es cierto?, que haya responsables verificables detrás de los resultados que se generan a partir de la inteligencia artificial.
Listo, con esto terminamos la clase de hoy, chicos y chicas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aporte que quieran hacer al tema de hoy. Bien. Bien, chicos, traté de avanzar lo más prontito que pude, ¿ya? Pero ahora sí vamos a abrir un espacio, por favor, para poder realizar tutorías. No sé si alguno de ustedes quiere presentar también los avances de sus proyectos para generar retroalimentación. Por favor, les pediría que lo hagan para poder brindar ayuda también en ese sentido. Nadie, segurísimos, chicos. Me preocupo porque son las últimas semanas. Nadie, nadie, nadie. ¿Seguros? Yo feliz porque estoy muy agotada, chicos, créanme. No sé el grupo de las personas que toman tutoría conmigo, tal vez si tienen algún avance o alguna pregunta. Profe, esta semana ya debemos empezar con las grabaciones solo para la edición del video porque el documento ya está casi, casi. Casi listo, ya. Sí sería importante en realidad que ya vayan a ver, estamos 16 y tienen hasta el día 25 para la entrega, ¿no es cierto? Entonces tengan en cuenta eso con los tiempos, por favor. El 25 hasta las 23:59, como es de costumbre, la entrega de actividades. Pueden entregar las dos cosas, las dos piezas, tanto el paper como el video. Tengan en cuenta eso, por favor. No sé si hay algún otro avance o alguna pregunta adicional de alguno de los grupos. Bien, entonces chicos y chicas, quedamos hasta allí por la clase de hoy. Ya, mucho ánimo, vayan estudiando también. Recuerden que el tema de la evaluación sumativa final 2 tiene el componente teórico. Allí se toman en cuenta la información de los compilados de las 4 unidades. También, bueno, no sé si lo comentaron con ustedes los otros docentes, pero ya fue dirección de la coordinación a partir de una decisión del Consejo de Carrera que no nos ha permitido a los docentes compartir un temario, por lo que ustedes tendrán que revisar los compilados en el caso de mi asignatura. Hay tal vez algunas otras asignaturas o docentes que quieran tomar información de las diapositivas o de las clases y los ejemplos que han desarrollado. En mi caso particularmente voy a trabajar con el tema de los compilados, ¿de acuerdo? Con eso cerramos entonces, chicos y chicas, que tengan una bonita noche y ya nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias.